Hola a todos. En esta ocasión, en este momento, voy a dejar de lado las disquisiciones técnicas y me voy a entrar en una realidad a la que todos, tarde o temprano, nos estamos enfrentando. Y chocamos con ella, sin saber muy bien el motivo por el cual ésta se produce, se aplica y tanto daño hace. Este daño no solamente se realiza a la persona que lo padece en primer grado. Este daño se realiza a la sociedad en su conjunto, al privar a ésta de oportunidades, enfoques o contrapesos necesarios para equilibrar ciertos impulsos o caminos desenfocados, motivado esto por la falta de experiencia. Me refiero a mi visión sobre la estigmatización por la edad, el edadismo y una pregunta: si esto es un lastre para la evolución de la sociedad. Yo voy a diferir mucho en las postulaciones, en las exposiciones que han hecho mucha gente a la cual vengo siguiendo, con mucha razón, con mucho apasionamiento, con mucho dolor, voy observando y voy a ir por otra vía que quizás no se ha explorado tanto, o al menos considero que es tan válida como las demás, pero con otros matices. Y básicamente está hecho porque los estereotipos construidos en torno a lo que significa tener cierta edad permiten justificar un tratamiento diferenciado en el ámbito social, en las políticas y el derecho, como el que a veces sus decisiones no sean tan tenidas en cuenta, sean excluidas o se enfrentan a restricciones o límites a la hora de ejercer los derechos o de acceder a bienes y servicios. Lo que tenemos que tener claro, si bien estamos de acuerdo en que no todo tratamiento diferenciado inflige el principio de igualdad, y toda vulneración del principio de igualdad constituye una discriminación. La discriminación es un tratamiento especialmente odioso porque se justifica una serie de condiciones que se asocian a desventajas históricas de las personas, pero de ahí me surgen varias de las preguntas que os voy a exponer ahora. ¿Y quién, por qué y cómo se establece el qué? ¿A partir de qué ciertos dígitos uno deja ser útil? ¿O no será eficiente? ¿O no será eficaz? ¿O no rendirá? O quizás lo más triste, ¿deja de ser una imagen digna de incluir en según qué entorno estético? ¿Quién o quiénes se consideran por encima de estos parámetros para incluir dentro de estos al resto de la carne, entre comillas la carne, que deambula intentando demostrar este craso error? Partiendo de estas ráfagas de cuestiones, podría ser que llegásemos al fondo de las propuestas del espíritu que buscamos, que podría aportar a su vez ciertas soluciones. El edadismo presenta a las personas de cierta edad como desprovistas de valor para la sociedad y la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones y protección social, y hace que la edad sirva como justificante suficiente para tratamientos diferenciados o exclusiones sin que ello se cuestione de manera abierta, sincera, transparente, dado que no vaya a ser que el mero hecho de pronunciarse suponga la inclusión en el subgrupo seleccionado para padecer tal estigmatización. Entrando de pleno en la cuestión laboral, la cual va de mano del enfoque social al cómo entender la composición de la sociedad, aportaré mi enfoque sobre reclutamiento y selección de personal a la hora de acceder a un puesto cualquiera. En primer lugar, tengamos presente que una correcta selección de personal es una ventaja competitiva para la empresa y un punto dentro de los diferentes departamentos que la componen. Para conseguir el candidato que mejor se adapte al puesto en el que se necesita un profesional cualificado, es necesario seguir un esquema que nos oriente y que no nos impida separarnos del camino que debemos analizar para ser postulantes. Al menos todo esto creo tenerlo bastante claro. Partiendo de la lógica de que la organización debe dotar a cada puesto de la mayor eficacia posible y por ende debe realizar un ajuste al objetivo fundamental del proceso de la selección. Por todo esto, una correcta selección deberá ser el comienzo del éxito de que ese cometido alcance los objetivos prefijados, todo ello como complemento de un equipo, de un baremo, de una competitividad. La selección de personal se define como la elección de la persona adecuada para el cargo adecuado. En otras palabras, la elección del candidato más adecuado para desempeñar un puesto dentro de la empresa. También se puede considerar como el sistema de encontrar el mejor candidato para cubrir un puesto de trabajo vacante.
teniendo en cuenta las necesidades de la empresa o el trabajador, y como la acción de facilitar a la empresa mano de obra en la forma más satisfactoria. La elección ha de entenderse como el proceso por el que se elige a una persona entre otras, considerándola la más idónea posible para cubrir un determinado puesto de trabajo en una organización. De esto se derivan dos objetivos fundamentales de la selección. En primer lugar, proporcionar a la empresa personas que realicen un trabajo satisfactorio y en segundo lugar, permitir al trabajador un empleo con el mismo grado de satisfacción. Bien, después de este proceso teórico previo, en el cual el factor edad no figura como variable a tener presente, entramos en el perfil que se necesita. Primero, objetivo del puesto, su misión, nivel de complejidad, misión, funciones. Segundo, identificación de este puesto, relaciones jerárquicas con las que estará alineado. Tercero, condiciones contractuales, salario y los beneficios. Cuarto, grado de experiencia formal o informal. Quinto, perspectivas de desarrollo. ¿Qué expectativas duales tiene este puesto? Las de la empresa y las del propio postulante. Perfil psicológico, competencias que presenta el postulante. Bien, para llegar a este punto, la empresa debe establecer unos parámetros de trabajo para determinar, realizando la criba correspondiente. No voy a entrar en la base teórico-práctica de un cometido de recursos humanos que, aunque pudiera hacerlo desde esta perspectiva, por base formativa y por base empírica, no es el objetivo de mi reflexión en este instante. Debe establecer, decía, por último, los candidatos que realizarán la entrevista preliminar. En esta entrevista los postulantes seleccionados presentan el aspecto material, el aspecto formal, además de aquellos aspectos técnicos necesarios. En definitiva, todos aquellos aspectos que el entrevistador considera imprescindibles para poder aportar a la empresa el perfil necesario para, a su vez, acometer las funciones y responsabilidades con garantías de éxito. Ojo, existe otro actor, el entrevistador, del cual en muchas ocasiones, si bien se habla poco de él o se engloba y diluye en una empresa, debe de ser un profesional con unas cualidades determinadas, tales como la humanidad, espontaneidad, la capacidad de pensar en forma objetiva, y subrayo esto que es muy importante, sin apasionamiento. Saber escuchar y tener la capacidad para hablar lo justo y necesario, sabiendo empatizar con el entrevistado y, además de saber leer entre líneas las fortalezas que puede aportar, dado que, mediante la madurez y el aplomo, debe empatizar con el momento por el que pasa el postulante. Este profesional debe determinar el perfil que encaja en lo que se necesite realmente. No debe caer en la entrevista estereotipada. Y todo esto sería lo deseable, pero nos saltamos un paso. Ese paso es la criba curricular. Y lo desesperante de esto no es si el postulante satisface los requisitos básicos del puesto. El matiz de la criba ni tan siquiera llega a análisis de los requerimientos para establecer una base deseada para efectuar el filtrado. No. Los términos de objetividad se detienen en una amplia mayoría de ocasiones en la fecha de nacimiento. O, en su defecto, se tiende a entender la debilidad en la postulación, la progresión y trayectoria laboral. Y estas variables no forman parte de las necesidades e impedimentos teóricos. Están impuestos por motivos difusos, cuasi oscuros e incomprensibles, que impiden a la empresa el alimentarse de conceptos básicos y de experiencias determinadas. Este modelo de criba de selección, mejor dicho, de estigmatización y exclusión, es el modelo al que nos estamos refiriendo, el edadismo, y va inclusive mucho más allá. En situaciones de crisis que, en el caso de este estado, es algo cuasi perenne, la voluntariedad de la persona que, y no solo por tener la solvencia para mantener una familia, me refiero a los ingresos, tener ingresos por supuesto, sino por estar activo, acepta determinados puestos de trabajo por debajo de su capacidad formativa o cualificación y capacidad y aptitud, de sus actitudes, como vengo a referir, de sus actitudes y del resto de fortalezas. Eso, señores, además, si lo unimos a la edad, todo en conjunto supone una estigmatización que se alarga en el tiempo. Quizás por la inmadurez de los ojos que, desde una analítica miope y de falta de capacidad de razonamiento lógico, se ampara en modelos discrecionalmente segregacionistas y que degeneran en una exclusión automática sin reparar en todas las ventajas que ello supone y, por ende, con esa miopía, le impide ver el global de las fortalezas que presentan este modelo de postulantes a todos los efectos, a todos los requerimientos de la empresa.
En fin, frente a este modelo de sociedad comentado, las políticas públicas sociales se debieran de construir con participación de las personas en cuyo favor se interviene, y esto no es así ni de lejos. Para el que os está hablando, realizar cualquier tipo de política para buscar el equilibrio de la sociedad significa, entre otras cuestiones, el total fracaso de la sociedad comunitaria. Una sociedad debe ser inclusiva, paritaria, equilibrada y, por ende, una sociedad que renuncia a la evolución, al enriquecimiento en base a la corrección de los errores, y eso, señores míos, solamente lo puede aportar la experiencia, la conocida veteranía experimental, no es una sociedad que pueda avanzar. Y no me refiero a los galones del más chusquero, me baso en aquellos profesionales del ensayo y error, aquellos que buscan la excelencia con el desarrollo de diferentes alternativas coherentes, simbióticas, polivalentes, los que buscan la evolución y consolidación de los algoritmos limpios, aquellos que generan ejemplo, espíritu de sacrificio, aquellos que saben que los límites se deben pasar por ciertas fisuras, dado que conocen el impacto si se transgreden las ecuaciones básicas. Bueno, me estoy yendo de la cuestión. Decía, estas políticas pueden ser coherentes con un enfoque basado en derechos que tratan de respetar el derecho fundamental de la igualdad de trato de todos los individuos, con independencia de la edad, sin descuidar la protección y la provisión de apoyo a quien lo necesite. Desde la perspectiva de los derechos humanos, las personas en situación de vulnerabilidad por el impacto del edadismo y los obstáculos que encuentran para su participación plena y efectiva en la sociedad, que son el resultado de las estructuras sociales que los discriminan. Una sociedad que todos hemos creado, o al menos hemos participado en moldearla tal y como es. Es un tema que se debe afrontar con todos los actores implicados. Un tema que debe estratificar sin denostar, sin aislar. Es una cuestión en la que se debe implicar toda la sociedad, partiendo de la juventud, dado que ellos formarán parte del problema de mañana. Por desgracia, el enfoque se observa, desde según qué mirador, por supuesto, como una pataleta de aquellos que no encuentran, mejor dicho, no se les permite encontrar el camino de reconducción productiva dentro de esta sociedad cada vez más desorientada, sin rumbo, autodestructiva, cuyos valores, los valores de la sabiduría que aporta la edad, están vistos con cierto descrédito por aquellos valores del just-in-time social. Finalizo mi exposición sabiendo y conociendo que dejo demasiadas cuestiones abiertas y aporto no la voluntad, la cual os aseguro que es indestructible, poca o muy pocas soluciones en estas palabras, pero con la voluntad de seguir luchando por hallar respuestas y bases para solucionar estas cuestiones. La cobardía de la comodidad o la rigidez del miedo deben de contar con las herramientas generadas por todos para dotarnos de las oportunidades de crecimiento consolidado. Mientras esto no se produzca, todas aquellas palabras que generemos morirán en los diferentes intentos de ser quienes querríamos ser. No me voy a extender más, está muy bien explicado, muy bien expuesto por mucha gente que en las redes sociales, en el día a día, en las diferentes, entrevistas muy pocas, pero las diferentes tez-a-tez de la sociedad, de nuestros encuentros, de nuestros temores, exponen, decía, con mucha más claridad quizás que yo, y desde otro posicionamiento, a veces descarnado por el sufrimiento muy profundo que estamos padeciendo y que están padeciendo, lo expone de manera mucho más clara, más meridiana, más transparente. No me extenderé más, esperando poder continuar con estas exposiciones en breve. Os saluda a vuestro humilde servidor y bienvenidos seáis a mi canal. El canal es En Busca de Retos.